¿Por qué me fui de Venezuela? Una buena pregunta. Me fui por no morir de hambre. Me fui con mis hijos por un buen futuro. Yo me vine porque no quise ver primero morir a mis hijos allá. Mis hijos no pueden tomar un vaso de leche durante 3, 4 años. No pudieron hacerlo. Aquí lo hacen todos los días. Todos los días porque aquí llega la leche y yo la compro. Pregúnteme usted si toman un jugo, allá agua, si comían la arepa sola con manteca, papá, agua en la mañana porque café no hay. Y si usted toma su almuerzo, agua. Y si faltó otra arepa para no llenarse, toma 2 vasos de agua. Y el pai mira para arriba, para el techo, mira para abajo. Y el hijo dice, papá, aquí te dejé, no, yo ya comí. ¿Cuándo? Bueno, yo lo hice. Cuando fui a comprarlo, me comí 2 empanadas. Eso sí, usted come y ya. Eso es mentira. Eso no es mentira. Eso no es mentira, hombre. Eso no es mentira. Ante este bendito gobierno de estar allá, yo era un rey. Porque un mesonero en cualquier parte que trabaja se gana sus centavos. Tanto unas propinas como un 10%. El maldito dijo que cómo era posible que un venezolano estuviera lavando posetas, vasos en el extranjero, pudiéndose ganar el dinero allá. Yo prefiero limpiar mierda en el extranjero. Prefiero lavar baños, porque sé que el dinero que voy a ganar voy a comer y voy a sustentar a mi familia. Pero si me quedo allá simplemente y llanamente muero. ¿Qué es lo más doloroso de todo esto? Que no hay comida. Que no hay comida. Eso es lo más doloroso, que no hay alimento para nuestros hijos. Y que si el gobierno muestra que es alimento, es muy fácil decirlo. Porque él como poder, él puede comprar una gandola de arroz, una gandola de pasta y ponerla aquí y poner las cámaras y decir, mira, tenemos comida en Venezuela. Ajá, pero en un solo lado. Ahora ve en los anaqueles, ve en los supermercados, como debe ser. ¿Hay comida? No hay comida. Es lo más triste. Lo más triste es que aún sigue el gobierno allí. Lo más triste es que él no tiene que estar ahí. Eso es lo más triste. Y que el venezolano y que las crianzas, los niños día a día mueren. Eso es triste. Y la realidad lo tiene que saber el mundo completo. El mundo ya no tiene que darse por loco. El mundo tiene que saber la realidad de Venezuela. El mundo tiene que saber cómo vive Venezuela. Ve a Venezuela de turista. Anda y ve. Y después sale a tu país y cuéntalo. Lo que viste. No lo que un presidente vagabundo, ladrón, ignorante está allá y dice día a día. Eso no tiene nombre, eso no es burro, eso es animal. Animal con burro mezclado. Eso es una raza no vista en el mundo. Eso es alguna porquería. Eso no tiene nombre, eso es liso, eso es basura. No es digno de llamarse liso o basura. Pero yo le digo, si todo el mundo sabe la verdad, ¿cómo es que Venezuela sigue así? ¿Cómo es que un presidente sigue ahí? Entonces, la ONU, ¿quién es la ONU? Solo un país de Organización Mundial de Países, ajá, pero ¿quién es él? Yo quiero saber. Se nos está alimentando, nos está dando como una vaquita, teta donde quiera que llegue el venezolano. Ajá, pero no tiene una fuerza. O sea, él no puede decir, usted no puede estar más aquí. Dime usted, ¿el mejor gobierno de Cuba en estos 50 años ha sido el mejor del mundo? Si ese proyecto comunista, como ellos hablan, nunca funcionó allí, ¿va a funcionar en Venezuela? No. No, va a morir Venezuela así. Va a morir. Entonces el miedo de ellos es soltar un poder. El miedo de ellos es salir de aquí. El miedo de ellos es decir, mira, este presidente ganó. Usted, vamos para la cárcel. Porque ¿para dónde vamos a ir? Por eso no sueltan. ¿Cómo es ser emigrante? Ser emigrante hay que tener fuerza y tener cojones. Porque no cualquiera abandona su país con su familia completa y deja todo botado. Y te viene solamente con lo que tienes puesto y con tus hijos. A ver cómo puedes vivir en el otro país, porque tú no llevas un dinero para lugar, para alquiler de una casa, tú no llevas dinero para poder sostener a tu familia por 2 o 3 meses si no encuentras un empleo. Tú no llevas nada, tú dejas todo botado, dejas todo. Ser inmigrante es ser valiente, es ser un venezolano más valiente. ¿Sí? Ese es ser. Ser inmigrante no es ser un turista, porque turista ya la mentalidad es que tú vas a disfrutar, vas a gozar por donde vas. En cambio, ser inmigrante ya es la mentalidad que vas a sufrir y tus hijos van a sufrir. Ese es ser inmigrante. Al estar automáticamente en otro país, vas a sentir el día de Nochebuena, vas a sentir la Navidad. Yo viví una Nochebuena hermosa, linda y bella. 2 pollos de 3 kilos cada uno, horneados, 4 kilos de costillas asadas. Pero pregunta en Venezuela. Andy, pregunta. Y di, ¿qué Nochebuena pasaste tú hoy?
¿Ah? ¿Cómo viste Nochebuena? Anda y ve. ¿Cuántos pollos, cuántos pavos cocinaste? ¿Cuántos bistecs le diste a tu hijo? Te van a decir mentiras por pena. Te van a decir, no, sí comimos y eso. Por pena lo van a decir. Dime usted cómo un venezolano en Venezuela puede decir qué Nochebuena tan linda. O qué feliz Navidad. Y si lo dicen es por levantarte el ánimo. Porque el venezolano es así, es carismático. Da fuerza, da bendiciones. Y dice, pa'lante, hoy no es tu día, mañana sí. Ese es el venezolano. Luchador y trabajador. Se te olvidan cuando tu mamá cumple años. ¿Cómo vas a llegar a tu mamá con un presente, a tu hermano con un presente? ¿Cómo vas a sacar a tu esposa? En Venezuela se te olvidan tantas cosas que vas a volver como al mundo de antes, al indio. Porque solamente vas a pensar en comer, más nada, en matar para comer. Ese es Venezuela. Simplemente queda el nombre y las letras y la bandera. Porque la gente muere. Porque la gente muere. Yo quiero que este gobierno no sea preso, sino que muera. Los años que van a meter a él, los años que van a decir a él, no va a alcanzar para pagar tantas muertes, tantos niños, tantas crianzas, tantas mujeres o tantos hombres que han muerto en Venezuela por culpa de un bendito gobierno que no debe estar allí. Que no esté él ahí para yo estar con mi mamá. Que no esté él allá para yo estar con mi familia. Que no esté allá para ver una Venezuela feliz. No muriendo de hambre ni comiendo de las calles. Eso es algo que hierve en la sangre. Y cuando hierve, llora. Porque no es porque uno quiera llorar, sino del coraje, de la rabia, de que tú no puedes hacer nada como venezolano. Y si quieres hacerlo, te matan. ¿Quién dijo que matar a la gente es política? ¿Quién dijo que mantenerse en un gobierno y matar a su pueblo es política? No es política, no. Eso es asesinato. Si no mueren a bala, mueren de hambre. Y si no mueren en los hospitales porque no hay medicamentos o no hay dinero. Eso es política. Eso es gobierno. No. ¿En dónde? Sí, existe. En Venezuela. Pero al venezolano que está allá y que tiene miedo y que el gobierno le ha dicho que si salen mueren, no, mentiras, salga y lucha, porque tú venezolano eres luchador, tú eres emprendedor, mujer bonita, venezolano fuerte, son emprendedores, somos trabajadores, anda al mundo entero donde quieras ir, si sabe inglés ve a Estados Unidos, si sabe español a cualquier país latinoamericano te dan trabajo, a cualquiera, sal y lucha por lo que es tuyo, por tu familia y por lo tuyo, sal y lucha. Porque algún día sabemos que este gobierno va a caer. Sal venezolano de allí, sal. Como todos los días pasan aquí. Uno por uno, 2, 3 familias completas. Salgan. Tengo 7 meses aquí en Brasil, 7 meses. Y pregúntame si en 7 meses un día no he dejado de ver un venezolano con los pies reventados. Una venezolana embarazada. Pregúntamelo, todos los días los veo. Todos los días. El que tiene dinero paga unibús. El que no camina, pero salen de allá. Porque no van a morirse, no se echen a morir allá, salgan a luchar algún día por lo que es de nosotros, por lo que fue de nosotros, salgan porque hay que luchar, hay que seguir Venezuela, un pedacito en cada mundo, un pedacito en cada estado. En Venezuela hay que ponerla firme en donde estemos y al malandro, al ladrón, al perezoso, salga a trabajar, mira que todos no se lo van a dar en la boca, tienen que trabajar, ¿son hombres o qué clase de personas son en este mundo? Eso es todo.